R para ciencias de datos. Hoy vamos a abordar los capítulos 12 y 13. Para quienes no han empleado Zoom antes, en la parte inferior van a encontrar un botón de reacciones. Si requieren pues, indicar algo en algún momento, pueden levantar la mano. En el caso de que yo no lo visualice, cualquiera de mis compañeras estará atenta y me lo hará saber. Como les había indicado inicialmente Denise, en GitHub van a encontrar la información. Ya hace poco les compartieron el enlace al chat de esta charla. Respecto a los paquetes que emplearemos, vamos a emplear Tidyverse y datos. Tidyverse, que es un conjunto de paquetes de R que nos va a permitir importar, transformar, visualizar, modelar y comunicar toda la información que normalmente utilizamos en procesos de ciencias de datos. Y el paquete de datos que contiene una serie de datasets que nos van a ser bastante útiles en el desarrollo de los ejemplos. Cómo instalar un paquete en RStudio para quienes no lo saben hacer. En unos minutos pues también lo vamos a ejecutar, por lo menos las librerías, pero básicamente usamos la función install.package, el paquete que queremos emplear, lo ejecutamos haciendo control enter o haciendo clic en el botón run y cargamos la librería empleando la función library y nombrando la librería que requerimos. El orden del día, vamos a una breve introducción de quién es o qué somos R-Ladies, una retroalimentación de los capítulos 12 y 13 para que conozcan los conceptos base de los ejemplos que vamos a desarrollar y finalmente los ejercicios en RStudio. Un poco acerca de R-Ladies Global, fue fundada por Gabriela de Queiroz. Básicamente es una comunidad que busca la inclusión de géneros minoritarios. Esto principalmente por la concepción que se tiene y casi que es un sesgo social de que la programación es para los hombres. Nuestro código de conducta para el desarrollo de este taller busca tres aspectos. Busca tener un espacio libre de acoso. Tenemos tres premisas principales y es que todos o todas debemos ser tratados con respeto, alertar cuando se perciba alguna situación peligrosa y pues indudablemente las conductas no agradables implica que los participantes infractores tengan una sanción como es la salida de la sesión. R-Ladies en el mundo, en total existen 206 capítulos, de los cuales hay 88.280 miembros en 50 países. Como les había mencionado, bueno, si en ese momento no estaban todos, el taller, este club de lectura, está creado por R-Ladies Colombia, por el capítulo de R-Ladies Barranquilla, y los capítulos de Ecuador de R-Ladies Galápago Island, R-Ladies Milagro y R-Ladies Guayaquil. En total somos 4 capítulos que estamos interactuando y organizando este club de lectura. Nuestras redes, estas son las redes de R-Ladies Barranquilla, estamos en Instagram, en Twitter, tenemos nuestro correo, lo dejo unos segundos, pues si quieren tomar notas. Estas son las redes de R-Ladies Galápagos, las redes de R-Ladies Milagro y las redes de R-Ladies Guayaquil. Las expositoras, Viviana Flores, quien es estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad del Norte en Colombia, y mi persona, María Isabel Arrieta. Acerca del entorno de RStudio, para nosotros es importante que por lo menos reconozcan estos 4 paneles o ventanas, pues en el momento en que vayamos a hacer los ejercicios, ustedes van a interactuar con esto. Una primera ventana, que es el script, aquí podemos nuestro código, una segunda ventana, que es el entorno de trabajo, que tiene el environment, está constituido por environment, history and connections. Aquí usualmente vamos a ver los datasets, podemos ejecutarlos y ver los datos que tenemos guardados en las diferentes variables.
esta tercera ventana, archivos gráficos, paquetes ayuda, si se dan cuenta tiene files, plots, que se refiere a los gráficos, files, aquí podemos acceder a la información pues con la que estamos trabajando o conectar la fuente donde vamos a trabajar, por lo menos los directorios, perdón, las ayudas y los paquetes que podemos emplear. Y la cuarta ventana o panel corresponde a la consola. Bienvenidos nuevamente, esperamos que aprendamos mucho juntos. Bueno, y nuevamente, gracias Marisabel. Entonces, tal como lo decía el orden del día, vamos a continuar con una pequeña retroalimentación de lo que se vio en los capítulos 12 y 13 del libro R para Ciencia de Datos. El capítulo 12, titulado Datos Ordenados, y tal como su nombre lo indica, en este capítulo la idea es aprender a ordenar los datos. Para ello es necesario que todo dataset cuente con 3 reglas principales que deben cumplirse todas al tiempo para considerar que un conjunto de datos se encuentra ordenado. La primera es que cada variable debe tener su propia columna. La segunda, cada observación debe tener su propia fila. Y la tercera es que cada valor debe tener su propia regla. Sin embargo, es muy común encontrar que en un dataset esto casi nunca es así. Y en realidad, un científico de datos pasa gran porcentaje de su tiempo únicamente organizando y arreglando datos. Para eso tenemos el capítulo 12, donde nos enseñan algunas técnicas para ordenarlo. Marisabel, pasa a la siguiente, por favor. Aquí encontramos dos conceptos diferentes o dos problemas diferentes que se pueden presentar en un conjunto de datos. El primero lo conocemos como los datos largos y consiste en cuando en un dataset los nombres de las columnas no representan nombres de variables, sino que en realidad representan los valores de una variable. Por ejemplo, en el caso de la imagen que está mostrando, observamos que en la tabla número 4 tenemos dos columnas, una llamada 1999 y la otra llamada 2000. Estas en realidad representan valores de una variable llamada año. Y esas columnas 1999 y 2000, lo que está en su interior, esos datos, el 745 y estos, en realidad representan los valores de la variable casos. Entonces, para poder solucionar este problema, contamos con una función llamada pivot longer. Como su nombre lo indica, nos ayuda a pivotar este dataset de tal manera que estas dos columnas llamadas 1999 y 2000, poder organizarlas en la variable llamada año y los casos ubicarlos en cada caso diferente de cada año. Esto lo podemos hacer con pivot longer. También tenemos el opuesto, que son los datos anchos, y contamos con la función pivot wider. Esto ocurre cuando tenemos como observaciones una variable. Por ejemplo, en la imagen de la tabla número 2, que Marisabel está señalando ahí, tenemos que para la variable tipo aparece una observación en múltiples filas, es decir, casos y población. Si observamos que casos y población se está repitiendo, casos, población, casos, población, casos, población. Entonces, para tener un mayor orden, podemos, como el nombre de la función lo indica, pivotar y de esta manera transformar estas a unas variables independientes que guarden el respectivo caso y tamaño de la población. Y de esta manera tenemos un dataset pues mucho más ordenado. Siguiente, por favor. Bueno, otras funciones que también encontramos ahí son las de separar y unir. Como su nombre lo indica, la función separar es muy útil cuando tenemos una misma columna, encontramos observaciones o datos que pertenecen a dos variables distintas.
Por ejemplo, en la tabla número 3 encontramos que esos valores de ahí hacen referencia a los casos y a la población y que se encuentran ubicados en una misma columna separados por una barra inclinada. De esta manera no podríamos hacer operaciones en caso de querer hacer ciertas operaciones. Entonces, lo ideal sería tener para cada dato, pues tener, digamos, sus columnas. Entonces, la idea es que con la función separate le asignemos una columna a cada observación, a la de casos y a la de población. Contrario a esto, tenemos la función que nos permite unir. Y esta, tal como observamos en la tabla número 6, podemos ver que tenemos dos columnas, una que se llama siglo y otra que se llama casos, pero en realidad esto es un error, porque esto en realidad hace referencia al año. Entonces, la idea es que con unir podamos fusionar dos o más columnas en una sola y de esta manera guardar una única columna llamada año que contenga los años correspondientes. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí era una retroalimentación bastante rápida de lo que se vio en el capítulo 12. Todo esto puede parecer un poco confuso tal vez, pero ahora que nos vayamos a los ejercicios prácticos, la idea es entenderlo mucho mejor. Ya en el capítulo 13 abordamos el tema de los datos relacionales. Este capítulo también es bastante importante porque digamos que en la vida real es bastante raro encontrar una base de datos que tenga una única tabla con toda la información. Es bastante común encontrar la información distribuida en múltiples tablas y poder relacionarlas entre ellas para obtener información y sacarle el máximo provecho. Así en la imagen observamos un dataset que contiene información de ciertos vuelos. Son cinco tablas. Tenemos la tabla clima, la tabla aerolíneas, la tabla de los aviones, la tabla de los aeropuertos y la tabla de los vuelos. Estas cinco tablas de manera independiente, ellas no nos podrían brindar mayor información, pero si nosotros las unimos, ya podríamos obtener información un poco más profunda que nos permita sacar mayores conclusiones. Entonces, para lograr estas conexiones se usan unas claves. Estas claves en realidad son una o varias variables que identifican de manera única una observación. En la imagen podemos verlas como esas variables que se encuentran en un tono como un poco más gris, que son las llamadas llaves. Y estas son las que están conectadas a las otras tablas. Entonces, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de llaves, que son las llaves primarias y las llaves foráneas. ¿Cómo funciona esto? Las llaves primarias son aquellas que identifican únicamente una observación en su propia tabla. No pueden haber duplicados en las columnas, no pueden estar nulas, no se pueden repetir, no pueden estar en blanco. Las llaves primarias son observaciones que identifican un único objeto en su tabla. Y las llaves foráneas es un grupo de una o más columnas en una tabla que referencia a la llave primaria de otra tabla. ¿Cómo así? Observamos que, por ejemplo, en la tabla aviones está sombreado código cola, que está conectado con el mismo código cola de la tabla vuelos. De esta manera podemos observar que código cola es una llave primaria para la tabla aviones, pero es una llave foránea para la tabla vuelos. Al unir estas llaves principal con esta llave foránea, obtenemos lo que se conoce como una relación. Y de esta manera podríamos analizar a mayor profundidad los datos que se encuentren en estas dos tablas.
Para el caso de la tabla clima, ahí se está observando que tenemos 5 variables sombreadas. Entonces podríamos decir que esto no está cumpliendo el tema de una llave principal, pues debe ser única y todo esto. Esto es un caso particular y es porque, tal como yo lo mencioné ahorita, las llaves primarias o las llaves principales no se pueden repetir, no pueden estar en blanco. Entonces, si usaríamos únicamente, por ejemplo, año como llave primaria, no se estaría cumpliendo esta condición, porque en un mismo año pudieron salir muchos vuelos. Por lo tanto, esta se estaría repitiendo. O lo mismo ocurre con el mes, con el día, con la hora y con el origen. Sin embargo, si nosotros la juntamos a ella, podemos encontrar que hubo un único vuelo que salió un día determinado, a una hora determinado, en un mes y en un año determinado y en un origen determinado. Entonces, esta podría ser una excepción. A la siguiente diapositiva, por favor. Ya que sabemos que a partir de estas llaves logramos relacionarlas, es importante saber el tema de las uniones. Las uniones son las que nos ayudan a conectar estas llaves entre sí. Contamos con uniones a la izquierda, uniones a la derecha y uniones interiores. Son funciones que nos ayudan a conectar estas tablas. Los expertos recomiendan que tengamos como digamos, de primera mano usar las uniones hacia la izquierda, que esa siempre sea, digamos, nuestra preferida, a menos que tengamos una razón mucho mayor para usar los otros tipos de uniones. Observamos en los ejemplos que las casillas que están coloreadas, es decir, el 1, 2, 3, 1, 2 y 4, son las llaves. Y tal como lo muestran las líneas, como lo dije anteriormente, entre ambas tablas, esas llaves lo que hacen es que se conectan y al conectarse fusionan, por decirlo así, la información que hay en ambas tablas y se puede obtener un dataset mucho más completo para hacer un análisis mucho más profundo. Esto hasta aquí puede que suene un poco confuso, sin embargo lo vamos a ver en los ejercicios que vienen. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta o pasamos de una vez a los ejercicios para dejar esto mucho más claro. Bueno, vamos a los ejercicios de una, Marisabel. Vamos a hacer un poco de arte. Vale. Vamos a iniciar con los ejercicios relacionados al capítulo 12. Vamos a tratar las 4 funciones que señaló Viviana durante el resumen del capítulo. Corresponden a pivot longer, pivot wider, separate, unit. Para quienes de pronto no tienen instalado el paquete de Tidyverse, por favor lo instalan. Creo que esas indicaciones se las enviaron previamente. Y por favor ejecuten su librería de Tidyverse. También les agradezco que ejecuten la librería de datos, que se las mencioné inicialmente, con el propósito de que tomemos los datasets de R. El primer ejemplo lo vamos a realizar, bueno, hagamos inicialmente esto. Vamos a emplear la función pivot longer para que lo tengan presente. El primer ejemplo que vamos a realizar, vamos a hacerlo empleando el dataset relic income. Lo ejecutamos. Específicamente este dataset está basado en una encuesta a personas a las que se les consulta su nivel de ingreso.
En este caso, vamos a observarlo, se van a dar cuenta que el dataset tiene en cada columna los rangos de ingresos y esta no es la forma correcta. La idea es que en la columna se llame ingresos y los ingresos los vamos a poner dentro de la información. La función Disculpa que te pivot interrumpa. number, ¿Podrías incrementar ¿cómo es? La pantalla, hacerlo un poco más grande? ¿me indicas cómo lo hago, por favor? Control más. Más. Allí. Ahí está un poquito mejor. Uy, no tanto. No tanto. No, y de hecho no me cogió con más, ¿sabes con qué sí? Control menos. Y No, más pequeño. no me está cogiendo. Oh. ¿Sabes con qué? No coge. Ahí. Allí. Ahí está bien. Listo. Gracias. A ti. La función tiene básicamente, o los argumentos que vamos a emplear van a ser, el primero, el conjunto de columnas cuyos nombres son valores y no variables. Para el ejemplo, si se dan cuenta, el conjunto de columnas que corresponde a valores y no variables iría desde la segunda columna hasta la n columna. Vamos a excluir la primera, que es la de religión. Es algo curioso. Así. El segundo, nuestro segundo argumento es el nombre de la variable cuyos valores forman los nombres de las columnas. En este caso, el argumento es names2 y las vamos a llamar ingresos. El tercer argumento corresponde a values2 y vamos a relacionar la cantidad, en ese caso, de personas que respondieron respecto al número de al monto de ingresos. Te falta incluir María los Isabel, datos. el conjunto de datos, sí. Ok. Ahí da, exacto. Gracias. No lo está tomando. Sigue señalando que hay. Okay. Y aquí podemos comparar cómo nos queda. Lo que teníamos como columnas, que no correspondía a columnas, pasa a ser información de la columna ingresos y las cantidades, que en este caso son las personas que señalaron que tienen ingresos de menos de $10,000 para la religión agnóstica, son las cantidades que vamos a ver acá. ¿Vale? El segundo ejemplo en el que emplearemos la función pivot longer va a ser utilizando el dataset Billboard. Si voy muy rápido me dicen por favor. Y en este caso tenemos los artistas, nombres de las canciones, y ya les muestro cómo se ve. En este caso tenemos el artista, el nombre de la canción, la fecha y la posición de la canción en las diferentes semanas. Realmente en este ejemplo en particular vamos a emplear la función start with porque si nos fijamos todas las semanas empiezan con WK.
En este caso, el texto de toditas va a coincidir en principio. Volvemos a nuestro primer argumento, que corresponde al conjunto de columnas con los valores que no son variables. Como les mencionaba, vamos a emplear la función starts with para decirle que va a tomar todas las que empiecen con WK. El WK que vemos aquí, semana 1, semana 2, semana 3, semana N. El nombre que le vamos a dar a las columnas corresponde, podríamos llamarlo semana o weeks. El valor que va a contener nuestro tercer parámetro corresponde al ranking. Y por último, names prefix. Bueno, así está exactamente igual. Vamos a correrlo un poco al ejemplo anterior. Datos 2 en vez de datos. Así, señorita. Gracias. Si ven la diferencia, nuestro dataset inicial tomaba las semanas como columnas. Al emplear pivot longer, la convertimos en el contenido dentro de la semana, dentro de la columna que nosotros designamos. También podemos hacer lo siguiente, una variación de esto, y es empleando el names prefix, que nos va a permitir eliminar la WK. Si se dan cuenta, pues sería ideal que simplemente nos aparezca el número de la semana, porque ya estamos indicando que la columna corresponde a la semana. Al emplear el argumento names prefix, lo que hacemos es quitar ese número. Un segundo, porque a mí sí me gusta ver. Y ya lo podemos ver de esta manera. Un tercer ejemplo lo vamos a realizar con una tabla que vamos a crear. Viviana, ¿nos compartes porfa la tabla? Vamos, Viviana en este momento nos regala en el chat el código para que creemos la tabla, los daticos para que creemos la tabla. Por favor, los toma. En este caso particular, emplearemos el argumento nameSet, que es un poco menos flexible que el names prefix que les mostré hace un momento. En este caso tenemos la posibilidad, y como lo van a ver en el ejemplo, de separar el nombre de la variable. En este caso, tenemos dos datos específicamente. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos como tabla. Aquí lo que tenemos es dos informaciones en una misma columna. Tenemos la fecha de nacimiento, son 5 familias, tenemos 2 hijos con sus respectivos géneros,
Y en efecto, aquí estamos teniendo pues, información en la variable, en esta columna, de la fecha y cuál es el hijo de esta familia que tiene esa fecha de nacimiento. El ideal es separarlo y lo podemos hacer de la siguiente forma. Hazme un favor, esposo, prende la luz. Las columnas que vamos a convertir son de la columna DOB, Child 1, hasta el final y excluyendo la de familia. El nombre que le vamos a dar a las columnas corresponde al conjunto, para que lo puedan visualizar. Punto value. Aquí con este punto value le vamos a indicar cuál es el valor que va a tomar, en este caso el DOB, que es el primer valor, y nuestra segunda columna corresponde a child, cuál sería el hijo. Y procedemos a indicarle cuál es el separador. Es una raya al piso. De esta manera, si se dan cuenta, ya yo sé que la familia 1, la fecha de nacimiento del hijo 1, pues ya la tenemos separada, es esta, 1998, y el género femenino o masculino es del hijo 2. En el caso de este name, es porque, bueno, yo ahí tuve una polémica porque realmente nos damos cuenta que la familia 2, pues en apariencia no, si no tenemos una fecha de nacimiento, podríamos creer que no existiría género. La siguiente función, regálenme un segundo, por favor. Puedes prender la luz. A continuación, vamos a emplear la siguiente función, que es pivot wider. Un primer ejemplo. Si recuerdan, en este caso lo que vamos a hacer es la función opuesta a la anterior. La idea es convertir los valores que se encuentran como observaciones en filas. Es todo lo contrario a lo que teníamos antes. Las observaciones en filas y las variables que serían las columnas. Para esta función vamos a necesitar los parámetros de un primer parámetro, que es la columna de la que se obtienen los nombres de las variables, y un segundo parámetro, que es la columna de la que se van a obtener los valores. Vamos a crear un dataset. Vivi, porfa, nos lo compartes. Gracias. Que es el dataset de gemelos. Listo. En este caso, podemos observar cómo existen dos familias, la familia López y la familia King. Y la familia López tiene dos gemelos, Mark y Scott. La Queen tiene los gemelos Tegan y Sarah. Pues la idea con este ejercicio, usamos la función pivot wider para organizarlas y que me muestre para cada familia en una fila la información de sus gemelos. Simplemente me va a quedar la familia López y
no tendríamos 4 filas, sino que lo convertimos en 2 y la familia me va a mostrar el nombre de gemelo 1 y el nombre del gemelo 2, ¿vale? Pivot Finder, nuestro primer argumento, la base. Le vamos a decir que los nombres vienen de nuestra columna N, si va a ser el 1 o el 2. El value, de donde va a tomar el valor, desde la columna name, que es esta columna que tenemos acá. Name. Si ven la diferencia, por cada familia ya yo voy a saber cuál es cada uno de los gemelos. A esto le podríamos hacer una variación y sería emplear el argumento names prefix. Si empleamos el argumento names prefix en nuestra columna, pues tendríamos la posibilidad de ver twin, el gemelo o el nombre que yo le vaya a dar. Si se lo adicionamos de esta manera, ya sabríamos que en este caso, si vemos la tabla, no sabemos a qué se refiere. Family 1, López, Mark, Scott, no sabemos a qué se refiere ese 1 y 2. Names prefix nos permite darle, pues complementar el nombre de la columna. Y si se dan cuenta, ya lo podemos ver como la familia López tiene el gemelo 1 que se llama Mark y el gemelo 2 que se llama Sara. Si tienen dudas, si voy muy rápido, les agradezco me lo indiquen. También podemos emplearlo para múltiples valores. En este caso, Vivi, porfa, vamos a construir un nuevo dataset que viene de unas encuestas aplicadas, en la que la variable PopRent, Vivi, si nos puedes compartir, no sé si ya lo hiciste y me confirmas por fin. Ya lo compartí. Vale, muchas gracias. Vamos a crear este conjunto de datos en el que PopRenter indica la totalidad de quienes viven rentados. Para este ejemplo podemos organizar, vamos a visualizar datos 4 para que lo visualicemos antes de continuar. Vamos a organizarlo como una nueva variable a partir de la columna de medida. Esto nos indica si el valor es el error o el estimado de la columna variable. Así las cosas, si empleamos la función pivot wider, llamamos nuevamente a nuestro conjunto de datos, names, de donde vamos a llamar a los nombres, que va a ser, como vamos a llamar nuestras columnas, perdónenme. Estamos hablando de dos, que es la de variable y la de medida, estas dos. Y por último, de dónde vamos a obtener el valor. En este caso, el valor lo vamos a tomar desde la columna val.
Si vemos, ya tengo compilada la información por cada uno de los condados. La población estimada, el error estimado, la media estimada y el error medio estimado. También, pues a continuación ya vamos a emplear la función separate. Esto que nos permite, como nos lo había explicado Viviana, desarmar una columna en varias columnas. La vamos a dividir. Y lo vamos a dividir de acuerdo a las posiciones de un carácter separador. ¿Qué argumentos tiene esta función? La base de datos que se va a separar, el nombre de la columna que se va a separar, el nombre de la nueva columna y qué elemento es el separador. Porfa, Vivi, si nos puedes compartirla y me confirmas, porque yo veo que se activa, pero no estoy segura. Listo. Ya. Listo, gracias. En este caso específico vamos a separar, visualicémoslo un segundo, es el 6. Aquí en este conjunto de datos que tenemos, 3 jugadores, el jugador A, el jugador B y el jugador C, quienes han tenido unas estadísticas de juego. Las estadísticas corresponden a los puntos y a las asistencias que ellos han hecho en cada uno de los años, en el año 1 y en el año 2. ¿Qué queremos hacer empleando la función separate? Separar la información estadística pues de modo que podamos tener los puntos aparte de las asistencias. Para eso, nuestro primer argumento que ahora no se lo escribía, la columna que vamos a separar, que en este caso es, como ya les había mencionado, esta. Puntos. Y asistencias. Que es importante considerar el separador, que en este caso es un guión al medio. A ver. Lo puedo separar, pero no veo el error. Al final sí eran más. Isabel intenta colocar el argumento SEP en comillas simples. Simples. Si tengo la duda, ¿te acuerdas que? Sí, gracias Viviana. Si se dan cuenta al separarlo, ya tendríamos que el conjunto de datos nos muestra los puntos y las asistencias de cada jugador de manera independiente. Gracias, Viviana. Ahora vamos a separarlo en 2 nuevas columnas que contengan los puntos y, bueno, no, básicamente es eso.
Vivi, finalmente les damos un ejemplo adicional respecto a este o utilizamos otro. Yo creo que todavía tenemos tiempo, podemos hacerlo, aunque es lo mismo. Es el mismo, exactamente. Vale, de todos modos, entonces hagamos algo. Si puedes, compártenos, porfi, el conjunto de datos 7. Listo, ya lo compartí. Sí. En el caso anterior teníamos las estadísticas, la información de solo dos datos, los puntos y las asistencias. En el siguiente ejemplo, porfa, Vivi, me confirmas cuando lo compartas. Ya lo compartí. Se darán cuenta que ya tenemos 3 datos. En este caso vamos a tener los puntos. Permítanme lo ejecuto. Ay, no veo. No me acostumbro a que sea tan grande. Y las estadísticas tienen los puntos, las asistencias y los pases. Diferencias con el ejercicio anterior. En el inicial solo teníamos 2 estadísticas y estaba separada por un guión medio. En este caso vamos a tener 3 estadísticas separadas por una barra inclinada. El ejercicio es análogo al anterior. Llamamos a los datos. El nombre de la columna que queremos separar, que son las estadísticas. El nombre de las columnas, o como las vamos a llamar, puntos. Asistencias y pases. Y a diferencia del anterior, el separador en este ejemplo es una barra inclinada. Ya iba a cometer el mismo error anterior. Si ven la diferencia, lo ejecuté 2 veces. Nuestro conjunto de datos inicial nos mostraba la información de esta manera. Empleando separate, ya podemos observar que tenemos la información separada en 3 columnas diferentes. Vale. Y por último, les voy a dar un ejemplo. Ay, me bajo todo esto, de la función unir. Para este caso, la función es opuesta a la anterior y como el nombre lo indica, lo que busca es unir. Esto nos permite que 2 o más columnas se conformen en una sola. ¿Qué argumentos necesitamos para esta? La base de datos donde están las columnas que se van a unir, el nombre de la nueva columna, los nombres de las columnas actuales y y empleamos el argumento separador para señalar con qué lo vamos a separar. En este caso, como es el inverso, podemos emplear el ejemplo anterior en el cual los habíamos separado. Unit, nuestro primer vamos a ponerle que lo podamos ver. Datos, el nombre de la columna, en este caso estamos haciendo lo inverso,
las que queremos unir, volvemos a puntos, es el del 6. Me lo llevé sin nada. E indicamos el separador que queremos emplear. Podemos unirlo con barrita. Si se dan cuenta, los habíamos separado de esta manera con la función unit, los unimos de la forma anterior. Y también lo podemos hacer con el conjunto de datos del ejercicio 7, que los habíamos separado. El nombre de la columna que le daremos, nuevamente son las estadísticas en una sola línea, el conjunto de datos, y vamos a traer en perezosa. Y podemos usar el separador de barrita de barra inclinada como estaba en el anterior, o también podemos usar el separador de guión medio. Y se dan cuenta que aquí estaba el original, con barra inclinada, lo separamos y lo volvimos a unir, pero ya con una barra al medio. Vivi, ¿puedes continuar? Listo. Bueno, no sé si tengan alguna Si pregunta tengo hasta alguna acá. duda. La pueden levantar la mano, hacer a través del chat. Marisabel, porfis, deja de compartir para Sí, señora. presentar yo. Vale. Bueno, entonces ya Marisabel nos explicó lo del capítulo 12. Ahora vamos a trabajar unos ejercicios del capítulo 13 de los datos relacionados. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es cargar las librerías que vamos a usar. Nuevamente, yo las voy a cargar acá. Recuerden que con Library podemos cargarlas una vez ya estén instaladas. Y listo. Para realizar los ejercicios de este ejemplo vamos a tomar los mismos que habíamos mostrado en la página, en las diapositivas de los vuelos. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente voy a cargarlos, voy a asignárselos a objetos. Entonces a vuelos le voy a asignar el dataset vuelos, al objeto aviones le voy a asignar el dataset de aviones, aeropuertos, vamos a asignarle aeropuertos. De esta manera pues vamos a poder entender un poco más lo que se había explicado allá. Y al dataset clima vamos a asignarle el clima. Entonces esto lo voy a correr y ya los tengo por acá, ya los puedo observar. Entonces vamos con calma. Generalmente cuando tenemos esto así, muchas veces tenemos, por decirlo así,
una tabla, que es, por decirlo así, la tabla principal, que es a la que se conectan todas, en este caso nuestra tabla a la que vamos a hacer todas las conexiones, es esta que tenemos acá, que es la tabla vuelos. Tiene 336.776 observaciones y tiene 19 variables. Podemos observar, por ejemplo, la tabla de pronto de las aerolíneas, en la que tenemos la aerolínea y el nombre de la aerolínea. En la tabla aeropuerto tenemos el código aeropuerto, el nombre de ese aeropuerto que está representado, estas siglas, latitud, longitud, altura, zona horaria, horario en verano y zona horaria y ano. Tenemos el dataset de aviones. También tenemos por el código cola, el año, el tipo de avión y el fabricante, modelo, etcétera. Clima, también tenemos unas 15 variables, que son todas estas de acá, que hacen referencia al clima, precipitación, velocidad de la ráfaga, velocidad del viento, etcétera. Y volvemos entonces a nuestra tabla principal. Entonces, para entender un poco más el tema de las llaves principales y las llaves foráneas, vamos a utilizar este ejemplo de acá. Acá tenemos, por ejemplo, habíamos dicho que en la tabla aerolínea, la variable aerolínea era una llave primaria. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí observamos que aerolínea representa una única observación, el nombre de cada aerolínea, y observamos que ninguna está repetida. Tampoco tenemos datos nulos ni vacíos. Y si nos vamos a la tabla vuelo, acá tenemos aerolínea y, por ejemplo, si aquí está repetido, ya podemos darnos cuenta que entonces la variable aerolínea es una llave foránea en la tabla vuelos y es una llave principal en la tabla aerolínea. Si yo quisiera unir estas dos tablas, ya sé que debo hacerlas mediante la variable que se llama aerolíneas. Ahora, en esta tabla es un poco fácil de ver, digamos, porque tenemos simplemente 16 observaciones y aquí con el, digamos, por el ojo podemos ver que no se está repitiendo ninguna. Pero, por ejemplo, si yo me voy a la tabla de pronto de los aeropuertos, el código, yo puedo decir que el código aeropuerto puede ser mi llave principal, pero yo en esta tengo 1458 observaciones que pues no me puedo poner ver una a una para ver si está repetida o no. En estos casos podemos ayudarnos de las funciones del paquete Tidyverse y podemos hacer lo siguiente. De la tabla aeropuertos vamos a sacar aquellas, a ver cuántas hay repetidas. Entonces, con la función count, yo quiero que me cuente lo que es el código aeropuerto y que me arroje sin aquellas que él contó, que me las filtre, aquellas que son mayores a 1. ¿Qué debo esperar yo? Si yo sospecho que la variable código aeropuerto es una llave primaria en la tabla aeropuertos, yo esperaría que esto me arroje 0 observaciones, porque no deben haber datos repetidos. Entonces, si yo lo corro, aquí me faltó. Si yo lo corro, aquí en efecto nos arroja una tabla de 0 observaciones. Es decir, en la variable aeropuerto ya yo puedo decir que en la tabla aeropuerto ya yo puedo decir que la variable código aeropuerto representa una llave principal. Y de esta manera no tengo que estar contando en medio de tantas observaciones cuántas hay, si se repiten o no. Entonces es una manera mucho más fácil de ver esta parte. Podemos hacerlo también de pronto con la variable miremos aviones. Yo podría pues sospechar al ver que por ejemplo ya año se repite y estos también, yo podría entonces
analizar el tema del código COLA. Entonces, vamos a analizar para ver si el código COLA, cuántas observaciones mayores a 1 tiene. Entonces, aviones. Código COLA. Y que me filtre las n mayores a 1. Nuevamente, entonces ya tenemos 0 observaciones pues con 0. Entonces ya también puedo decir que código COLA en mi tabla aviones viene siendo una llave principal y que en mi tabla vuelo, aquí la tengo, vendría siendo su llave foránea. Si yo quiero unir estas dos tablas, lo puedo hacer a través de esta variable. Entonces, ya dicho esto, porque es muy importante siempre identificar primero las llaves primarias y las llaves foráneas. Ahora lo vamos a ver por qué. Supongamos que yo quisiera tener, por ejemplo, un dataset que incluye información de los vuelos y además me gustaría saber el nombre completo de la aerolínea. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el vuelo y tengo la aerolínea, pero yo no sé estas siglas a qué hacen referencia y no tengo más. Entonces, esto lo tengo acá en esta tabla. Tal como lo dije ahorita, nos toca hacer una unión entre estas dos tablas. Es importante tener en cuenta que estas uniones me van a agregar la información hacia la derecha de mi tabla. Entonces, lo primero que voy a usar es una unión, un tipo de unión left join. Vamos a ver cómo funciona esta. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí un objeto que se va a llamar datos1, que va a tener, digamos, el dataset resultante. Entonces, yo voy a unir la tabla vuelos, uso el operador pipe, y con un left join lo voy a unir con aerolínea, con las aerolíneas. Y aquí necesito este by. ¿Qué es este by? Este by es las llaves. Entonces ya yo sé que la variable aerolínea es la llave principal en la tabla aerolíneas y es la llave foránea en la tabla vuelos. Entonces esa unión la debo hacer a través de esa variable llamada aerolínea. Aerolínea. Entonces vamos a correr acá y aquí tengo datos 1 y tengo, digamos, para cada vuelo. Entonces ya aquí al final, como lo dije a la derecha, me agrega el nombre de la aerolínea. Entonces, básicamente es esto. Esta es la unión que estábamos buscando. Pero ahora supongamos que a mí me gustaría, no sé, de pronto hacer un análisis un poco más completo y a mí, digamos, me interesa saber cuáles son esas aerolíneas de pronto que realizaron la mayor cantidad de vuelos y todo esto. O saber pues cuántos vuelos hizo cada una. Entonces vamos a usar funciones del mismo paquete pues de Tidyverse. Vamos a usar la función count y yo quiero que me las cuente por el nombre y que también vamos a usar la función arrange para que me las organice. Yo quiero que me las organice de manera descendente, entonces le colocamos la función de n. Entonces, vamos a ver acá. Y ya, entonces aquí yo puedo obtener, yo sé que United Airlines hizo 58.665 vuelos y de pronto SkyWest Airlines hizo únicamente 32. Entonces, esa es, digamos, la idea
Entonces, esto por un lado, por left join. Y si queremos ver un poco, entonces, digamos, ya podríamos analizar acá lo que miramos en la diapositiva. Usamos esta unión izquierda. Esta es una tabla, esta es la otra, y lo que hizo fue a través, imaginémonos que estas de aquí de colores son las llaves, y que estos hacen referencia a la variable aerolínea. Entonces, él buscaba la variable aerolínea en la tabla vuelos y buscaba la variable aerolínea en la tabla aerolínea. Y a medida que iba encontrando una observación, la iba uniendo y la iba agregando al dataset resultante. Entonces, básicamente de esta manera funciona left join. Ahora podemos hacer, vamos a usar, por ejemplo, el inner join. Repito, los expertos dicen que esta siempre debería ser, digamos, la que deberíamos tener más presente, nuestra principal, por decirlo así, al momento de utilizarlo. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo con inner join. Y digamos que en este inner join es un poco diferente y es el que menos recomiendan usar, y es por esta explicación que tenemos acá. Resulta que inner join mira las llaves en ambas tablas, y si él ve que no coincide alguna llave de una tabla con la llave de otra tabla, es decir, en este caso vemos que el 3 no es igual al 4, inner join lo que hace es que simplemente la omite y no la arroja en el dataset de salida. Simplemente nos va a mostrar aquellas que sí son iguales. Entonces, esta es la que menos recomiendan utilizar, pues porque en un análisis de datos y todo esto, no es lo ideal perder observaciones. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo. Para este ejemplo, yo lo que quiero hacer, digamos, saber cuál fue los tipos de aviones que salieron ese día para cada vuelo. Entonces, ya sé que eso lo tengo en la tabla aviones, y por lo tanto, entonces debo unir la tabla aviones con la tabla vuelos. Sin embargo, pues ya me di cuenta que esto es muy extenso, entonces yo lo que quiero hacer por simplicidad es crear otros data frames que contengan la información que a mí me interesa. Entonces voy a crear aquí un objeto que se va a llamar df1, y de vuelos voy a tomar, uso pipe. Entonces de vuelo voy a tomar con la función select, voy a decirle que únicamente me traiga el día, el mes, año, código cola. Pues ya identifiqué previamente que código cola es mi llave principal, entonces sí o sí la debo traer porque a partir de ahí voy a hacer la conexión. Entonces yo quiero estas variables en df1, y voy a crear otro data frame que tenga información de la tabla aviones, entonces voy a seleccionar de acá únicamente el código cola, el tipo, que es lo que yo quiero saber, y de pronto vamos a traernos el fabricante. Listo. Entonces ya con eso yo tengo dos nuevos data frames. Data frame 1, que me traje la información pues de la tabla vuelos, y el data frame 2
que me trae información pues de la tabla que se llama aviones. Entonces ya no voy a conectar directamente estas tablas, sino que lo que voy a hacer es que voy a conectar, digamos, estos dos objetos que he creado. Y para eso pues voy a usar un inner join. Entonces voy a crear, se va a llamar un objeto que se llame datos2. Y entonces aquí pues voy a agregar lo que es el df1, o sea, el objeto DataFrame1 que acabo de crear. Y voy a usar la función innerJoin para conectarlo con el DataFrame número 2 que también creé. Y en este caso ya sé que mi llave, la que la va a conectar, es la variable que se llama código hola. Entonces, pues vamos a realizar la conexión. Vamos a ver cómo queda. Entonces, ya de esta manera yo tengo que para cada vuelo el tipo de avión que salió. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la fija multimotor. Vamos a ir bajando a ver qué otros tenemos. Bueno, hay varios, son 3 tipos en realidad. Pero entonces vamos a notar algo. Recuerden que nosotros unimos el DataFrame 1 y 2, DF1 y DF2. Si nos damos cuenta, aquí teníamos 336.776. Y al usar un inner join en el objeto datos2, miren todas las observaciones que perdimos. Ahora pasamos a tener 284.170 observaciones. Entonces, eso es la razón por la cual los expertos no recomiendan usar este tipo de unión, que es un inner join, porque hace perder bastantes observaciones y, digamos, no es lo ideal cuando estamos en un análisis de datos, porque siempre lo ideal es tener la mayor cantidad de datos posibles. Supongamos que en este caso a mí también me gustaría, digamos, contar cuál es el mayor tipo de avión o el tipo de avión más utilizado. Entonces puedo nuevamente usar la función count y lo voy a contar por el tipo. Entonces, ya aquí podemos ver que el ala fija multimotor tiene 282.074 vuelos, seguido del ala fija monomotor con 1.686 y en el último lugar, es decir, el tipo de avión menos usado o que menos vuelos se envió de rotor, con únicamente se contaron de este tipo 410 observaciones. Entonces, esto es, digamos, hasta acá inner join y left join. Digamos, ya aquí con esto se podría, no sé, de pronto sacar otros análisis, de pronto gráficas, ya podríamos graficar cuál es el mayor tipo de avión y cosas así. Ya depende pues de lo que se quiera analizar. Vamos a hacer ahora un ejemplo con un left join. No, con un right join, que es las uniones a la derecha, que es una unión a la derecha. Entonces, para esto, yo quiero saber, digamos, cuáles son los aeropuertos, digamos, cuáles son los aeropuertos de origen, que son como los más famosos, los que tienen mayores observaciones y todo eso. Entonces, vamos a hacerlo con la función right join. Y en este caso voy a hacer lo mismo, pero en este
en este ejemplo hay una particularidad, ya la vamos a mirar. Entonces yo voy a crear un nuevo objeto. Quiero crear objetos que tengan, digamos, las variables que yo quiero para no tener el montón. Si quiero saber, digamos, el origen y el destino, lo primero que debo hacer es ver cuáles son las que voy a unir. Entonces voy a unir la tabla vuelo, de pronto con la tabla aeropuertos, que es la que me da el nombre de los aeropuertos, para yo saber cuáles fueron esos aeropuertos de origen más famosos. Entonces, vamos a unir estas dos. Yo voy a crear un objeto, un data frame 3, donde voy a tener la información de vuelos. Vamos a hacer, yo voy a seleccionar nuevamente el día, el mes, el año, código cola y origen. Y voy a crear otro objeto llamado DataFrame4, que es donde voy a tener las variables que yo quiero de aeropuertos. Y vamos a hacer, yo quiero seleccionar código aeropuerto y el nombre. Listo. Entonces aquí ya tengo el objeto DataFrame3 y DataFrame4. Voy a ir cerrando estos. Para no tener tanto. Entonces, aquí en esto ocurre una particularidad. Si nos damos cuenta, DataFrame3, que es el que tiene, digamos, las observaciones de la tabla vuelos, tiene día, mes, año, código cola y origen. Y DataFrame4, que es la que tiene de la tabla aeropuertos, tiene solamente código aeropuerto y nombre. Si somos buenos observadores, nos damos cuenta que no coincide ninguna variable. Entonces, es decir, si yo intento en este momento unir, me va a salir un error, porque al buscar cuál es la llave por la que se van a conectar, no las va a encontrar, porque tienen nombres diferentes. En este caso, se llama origen en la tabla vuelos, y aquí se llama código aeropuerto en la tabla aeropuertos. Entonces, para esto hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es simplemente cambiar el nombre de la última columna. Digamos, a esto le cambio el nombre de origen y le pongo código aeropuerto. Entonces vamos a probarlo cómo sería. Entonces simplemente uso la función callNames de el objeto df3 y entre corchetes le indico cuál columna voy a cambiar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, la quinta columna. Coloco el número 5 acá. Y a eso le voy a asignar tal cual como está en el otro. Sin mayúsculas, demás, sin minúsculas, coma, porque si no, no la va a encontrar. Entonces yo la corro y ya al revisar el DF3 veo que ya se llama código aeropuerto, igual que acá. Entonces de esta manera ya podríamos hacer la conexión. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo en un DF5. Voy a realizar esta conexión. Entonces yo le asigno lo que es df3 que voy a conectar con la función writeJoin con df4 y le indico que la llave en este caso va a ser código aeropuerto. Entonces
y de esta manera ya puedo conectar. Entonces ya aquí tengo para cada vuelo el nombre del aeropuerto de origen. La segunda forma que les había dicho, en la que también lo puedo hacer, es usando, vamos a verlo, voy a crear otro objeto que se va a llamar DF6, y a este DF6 entonces yo le voy a decir que me conecte el data frame 3 con un directamente colocamos right join, que me lo conecte con el data frame 4, y en este caso en el by vamos a poner concatenar entre comillas origen igual código aeropuerto. Y ya, entonces, ¿qué me está haciendo esta función? Esta función me está diciendo que lo que yo tengo en el DF3 lo va a conectar al DF4. Entonces, en el DF3, origen del DF3 lo vas a conectar con la variable código aeropuerto que se encuentra en DF4. Voy a volver a correr estos porque ya le habíamos cambiado el nombre, entonces si lo intento correr me va a salir error. Entonces vamos a correr este de acá. Y observamos que igual nos hizo la unión. Ahora supongamos que a mí me interesaría de pronto saber, conocer cuáles son, digamos, los tres orígenes, los tres aeropuertos origen más populares. Entonces yo podría aprovechar esa unión que hice y vamos a crear un objeto que se llame origen populares, y a eso pues le vamos a asignar el de data frame 6 que acabamos de crear, donde está la unión. Y esto, entonces vamos a usar la misma función de count que me cuente, digamos, el nombre. Yo quiero que me los ordene y vamos a decirle que me muestre simplemente, digamos, los tres primeros. No quiero ver más, entonces vamos a ver. Y aquí tenemos que el Newark Liberty International es el aeropuerto que tiene, digamos, registrados mayores vuelos de origen, y La Guardia es el que registra los menores vuelos de origen. Entonces, volviéndonos a la diapositiva, este último era una right join en el que se le da prioridad a la tabla que tenemos a la derecha. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que él hace? Él ubica cuáles son las llaves y al encontrarlas, lo que hace es que las conecta. Si de pronto hay una llave, por ejemplo, aquí está el 4, pero aquí no está, como él le va a dar prioridad a la tabla que se encuentra a la derecha, va a escribir su observación y donde no la encuentra, simplemente pues va a poner un NA. Entonces, de esta manera funciona digamos, las uniones entre las tablas, entre las diferentes tablas. Lo importante es saber qué información es la que se requiere, qué información es la que se necesita para poder realizar, digamos, las uniones correspondientes. Y ya a partir de ahí, digamos, podemos hacer análisis más profundos, de pronto ya podríamos obtener gráficas y cosas así. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Hoy terminamos un poco más temprano.
Entonces, no sé ya si hasta acá tengan alguna pregunta o algo. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces hoy terminamos un poco más temprano. Nuevamente, pues muchas gracias por estar acá.